Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neófitos, el podcast donde descubres que para ser un experto es necesario ser neófito. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Neófitos, un episodio más. Hoy nos acompaña Fernando Aguilera, cofundador de Finexitus y Aurex. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, gracias por acompañarnos. Mira, nos encanta empezar este podcast con una pregunta a todos los invitados. Te platico, el podcast Neófitos es un bracito de nuestra agencia de creación de contenido Neurema. Entonces, pues nos encanta la parte de la creatividad, toda esta onda, ¿no? Si hasta este momento de tu vida te pudieran definir en un eslogan, tú mismo o quien sea, ¿cuál sería? No te preocupes, no tiene que ser un jingle, no tiene que rimar, puede ser una filosofía, una idea. ¿Cuál sería y por qué? Es en ocasiones lo que siempre luchaste y siempre quisiste en la vida y no se te dio, es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Por qué? Yo, ahorita les comentaba antes de iniciar el podcast, yo desde los 13 años salí de mi casa en Puerto Vallarta, me fui a jugar fútbol a Pachuca. Para mí, como el 90% de la población de México, ser futbolista pues, fue el sueño más importante de mi vida. Lo llevé a extremos, me fui 2 años a Inglaterra a jugar allá en Manchester, estuve un tiempo por allá. Entonces realmente para mí era mi vida. Me acuerdo que para mí mi mente era 100% fútbol, era mi plan A y el único plan que yo tenía, ¿no? Mis papás me decían, en especial mi mamá, oye Fer, pues el plan B, ¿no? El plan B, la escuela, prepárate, toda esa parte. Y yo hasta me enojaba y decía, no, para mí es el plan A y yo voy a ser futbolista, no pase lo que pase. No hay más, exacto. Y pues la vida, Dios, como lo queramos llamar, me fue llevando a otro camino, ¿no? Al final yo estaba en Pachuca, regresé de Inglaterra y por azares del destino yo llego a Guadalajara. ¿Por qué digo por azares del destino? Porque literal mis papás cuando iban a Pachuca por mí se descompone la camioneta porque una rata se había comido los cables, ¿no? Ok, de esas cosas que nunca pasan. Nunca pasan y que después haces análisis de tu vida y dices, oye, si no hubiera pasado eso, ¿cómo hubiera cambiado, no? El efecto mariposa que tanto le llaman, ¿no? ¿Cómo impactó eso en mi vida? La camioneta es una Nissan, ¿no? Y llegan a Ciudad Granja, a la Nissan que está en Ciudad Granja, y ellos caminan hacia la UP. Y llegan y, oye, mi hijo pues jugaba fútbol en Pachuca, empiezan a hablar de mí y dicen, pues tráetelo, le podemos dar beca, ¿no? Y yo gracias al fútbol fui becado pues buen porcentaje en la Universidad Panamericana, que para mí me cambió la vida por completo, ¿no? Estuve la mitad de mi carrera estuve en el fútbol, fui campeón nacional 3 veces en el tema del fútbol, después pues me fue muy bien en la escuela y la universidad me apoyó con una beca académica y me pude salir del fútbol, ¿no? Qué chingón. Y a partir de esto, ¿qué decides? ¿Qué escuela, qué carrera decides? Finanzas. De hecho, yo ya tenía en Pachuca hice la prepa. Ajá. Y en Inglaterra estudié inglés, tema también de preparación física, y regreso a Pachuca e inicio la carrera de finanzas. Entonces todo este constructo del fútbol, el haber estudiado inglés seguramente fue un propulsor para... Totalmente, y vuelvo a sacar a mi mamá a colación. Mi mamá fue la que me incitó a aprender inglés, y el inglés a mí me ha abierto muchas puertas, ¿no? En gran medida pues me recibo en el máster porque pues tenía buen inglés, ¿no? Sí, claro. Momento. Entonces... Sí, te abre las puertas. Exacto. Entonces uso esa frase con la que me preguntaste porque para mí el fútbol fue el sueño de mi vida. Pero me dio cosas que si no lo hubiera luchado y no lo hubiera vivido no tendría el día de hoy, ¿no? Sí, y al final pues te enseña la parte de la disciplina, ¿no? O sea, creo que ser futbolista no es una carrera para nada fácil, es una carrera que depende de mucho sacrificio y pues es muy parecida a la carrera del emprendedor o el empresario en tu caso, ¿no? Que claro. Sin disciplina no llegas a ningún lado. Así es, sí, la disciplina que tienes que tener y yo lo veo que hasta en un partido de fútbol es la vida en sí misma, ¿no? Sí. Porque el fútbol te puedes equivocar y al final tienes que, oye, pues fue el error, pero lo más importante es la jugada que sigue, ¿no? Sí, claro. Entonces ese tipo de cosas, como tú bien dijiste, son cosas que el fútbol te enseña. También te enseña a convivir con todo tipo de personas. Literal, yo en Pachuca pues convivía con personas que venían completamente de fuerzas básicas de pueblos de Pachuca, literal. Y también podía de la nada llegar el hijo del presidente Felipe Calderón. Sí. Entonces eso para mí fue algo que me enseñó muchísimo, que al día de hoy yo aplico, que es poder platicar con cualquier persona, porque todas las personas son un mundo y tienen algo que aportarte, ¿no? Sí, claro. Y en este caminito, Fer, ¿cómo se va dando, cómo se va gestando el mundo de tus finanzas, tu preparación, hasta llegar a lo que conocemos hoy como Finexitus? Claro, como te comentaba, yo ya tenía la mitad de mi carrera ahí en Pachuca. Pero para mí la carrera realmente en Pachuca pues era fútbol y secundario la carrera, ¿no? Sí, era el plan B. El plan B, totalmente. Un complemento de... Y me molestaba realmente cuando mi mamá me decía, oye, el plan B, yo decía, ¿por qué el plan B? Es la que me echan la sal. Sí, es que me echan la sal. Yo no voy a pensar en otra cosa que no sea el fútbol. Como si te dijera, cuidado, no te vayas a lesionar. Sí. Sientes que te echan la sal. Exacto, para mí era como, no, es que para mí es lo importante el fútbol y de aquí no me muevo, ¿no? Pero curiosamente cuando ya
se dan las circunstancias de ya tenía que salir de Pachuca. Yo voy al Museo de Economía en Ciudad de México y me encanta. Fue la primera vez donde yo vi la economía como es actualmente, más creativa, más dinámica, y dije, yo quiero estudiar esto, ¿no? Entonces yo cuando regresé a la universidad, porque para mí fue importante ese momento, porque yo cuando dije, ya voy a dejar el fútbol, quizás puedo estudiar otra carrera, ¿no? No tiene que ser forzosamente finanzas. De hecho, yo inicio de cero finanzas en la UP. O sea, no pedí revalidación, nada de este tipo. Entonces yo me enfoco a finanzas y vi la oportunidad de impactar en la vida de las personas como lo quise hacer en el fútbol, ¿no? Para mí lo más importante en la vida es trascender y cómo impactas, ¿no? Al final los futbolistas impactan de manera positiva en nuestras vidas. Entonces creo que cada uno de nosotros dentro de nuestra área podemos impactar, ¿no? Entonces para mí las finanzas pues, es una forma de impactar de una manera muy directa a la vida de las personas. Oye, ¿cómo inicia Finéxitos? O sea, ya sales de la carrera, ¿tú estabas empezando, pues no sé, a hacer inversiones por tu cuenta y estabas aprendiendo o estabas con alguna empresa antes? ¿Cómo fue la experiencia para crear la marca? Totalmente. Mira, Finéxitos lo iniciamos a la mitad de la carrera. Todavía no me graduaba. Yo en primer semestre tuve una clase de administración. Nos contó la maestra del mejor momento para iniciar una empresa es durante la carrera. ¿Por qué? Porque es cuando tienes menos responsabilidades, por así decirlo, no tienes familia, tienes acceso a maestros, a expertos de manera gratuita y muy rápida. Esa parte es importantísima. Y la probabilidad de equivocarte y poder volver a empezar sin problemas. Exacto. Y pues realmente estás en un ambiente también, pues cuando sales de la carrera como que te relajas y en ese momento pues estamos bien enfocados, ¿no? A lo que queríamos. Entonces iniciamos a la mitad de la carrera. ¿Cómo nació la idea en sí mismo? Fue literal una vez, no es por hacerle propaganda, pero en Walmart estábamos haciendo mandado, Victoria y yo, que es mi novia actualmente. Se le ocurrió a ella de que, oye, si empezamos a hacer un tema de educación financiera, toda esta parte, porque la educación es muy importante para mí. Mis papás son ingenieros químicos, pero son maestros en Puerto Vallarta, ¿no? Y para mí la educación es lo que va a cambiar a México, realmente, ¿no? Entonces, para mí la educación me lo dio todo. Desde puede ser una educación deportiva, la educación en universidad, para mí la educación me cambió la vida. Entonces yo quise iniciar un tema financiero que pudiera cambiar la vida de las personas mediante la economía y las finanzas, ¿no? Entonces la idea nació 100% en un Walmart, platicando con Victoria. Iniciamos poco a poco en un salón de la UP. De ahí tengo de los 10 socios que somos, 8 están en ese salón. Entonces, fue literal un proyecto incubado. Sí, fue incubado en las aulas. Yo me iba los sábados, pedía permiso para ir a las aulas de la UP. Las primeras citas que tuvimos fueron en aulas de la universidad. O utilizar todas esas herramientas que muchas veces como universitarios dejas de lado y están en otro rollo, la verdad. Sí, está muy padre. La verdad el ambiente está idóneo para generar algo, ¿no? Entonces, no, esto que mencionas es un gran consejo para los estudiantes que quieren emprender o quieren empezar un negocio. Pues estás tal cual en las instalaciones correctas y llena de profesionales, porque normalmente los maestros pues, son profesionistas que están dedicados a un área y la educación es complementaria. Entonces, ahí tienes la retroalimentación. Sí, claro, inmediata y gratuita, ¿no? Y la punto, ¿no? Pero tú puedes sacarle más o menos de por pero a quién la va a pagar y igual no la va a usar. Sí, exacto. Mejor explotar al máximo, ¿no? Claro. Oye, y en este tenor, Fer, ¿cómo se va gestando la empresa, digamos, una consolidación? ¿Cómo es trabajar una empresa de 8 socios, de finanzas, todos financieros? ¿Cómo te fue? ¿Eran amigos? Cuéntanos un poquito, me interesa. Claro, mira, era una clase de inversiones. Ajá. Que de hecho yo adelanté la materia, no la tenía que adelantar, era fuera de mi generación. Sí me tocaba, pero la adelanté un año. Los socios no todos son financieros, unos son de dirección, otros de comunicación. O sea, es una materia que para ellos era optativa, para mí obligatoria. Entonces fue todavía más un reto más fuerte, porque al final fue conectar ideas de muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo se consolida? Pues al final, de los socios que te comentaba, no todos siguen actualmente. También es un tema importante de recalcar. Se ha ido acomodando dependiendo de cuáles se han tenido el hambre y el ímpetu de llegar a ser la empresa que queremos ser en el futuro, ¿no? Que somos ahorita y que queremos llegar a ser en el futuro. Entonces, realmente sí fue pues, convivir con muchos diferentes historias de vida, yo lo veo, ¿no? O sea, que, oye, pues algunos vienen de ciertas familias, de ciertas áreas, entonces lograr conjuntar todo y plasmar una idea, ¿no? Para mí yo siempre he dicho que yo soy el primer vendedor de mi empresa, ¿no? Sí. Yo fui el primero en vender la idea a estos socios que al día de hoy siguen y que me han ayudado a crecer la empresa a lo que es hoy, ¿no? No, y se nota mucho la parte de tu gusto por la docencia, porque vemos cómo se construye el contenido para Finéxitos, donde tú te muestras como cara,
pero no solamente como, hola, somos Finéxitos, sino que das información de valor y eso pues al final es un reflejo de tu amor por la docencia porque estás enseñando, ¿no? Entonces se ve muy reflejado ahí. Platícanos un poquito cómo es esto de trabajar la marca personal para hacer la cara de tu emprendimiento. Claro, es una responsabilidad muy importante, ¿no? Al final, el medio en el que estamos tienes que ser coherente, creo que en todas las áreas de la vida, ¿no? Sí, claro. En específico, cuando ya te metes a temas de pues, controlar capitales ajenos, generar confianza tanto para tus socios, tus colaboradores y los clientes, inversionistas, sus patrimonios. Al final yo siempre digo, sí es dinero, pero es tu vida, ¿no? Sí, más allá del dinero. Lamentablemente, o porque el sistema es así, al final el tiempo que nosotros trabajamos, que nosotros dedicamos, se ve trasladado en dinero y eso es lo que, lo que te ayuda a crecer en tu vida, ¿no? Entonces, cuando las personas confían en nosotros, nos están entregando parte de su vida. Es una responsabilidad muy importante, tengo que ser coherente con lo que hago, literal, que es una parte que yo tuve del fútbol, ¿no? Que para mí es ser coherente adentro y afuera de la cancha. Pues aquí es lo mismo, ¿no? No puedo ser coherente en una forma en redes sociales o hablando con mi equipo y los fines de semana es otro Fer, ¿no? No, y se nota, ¿no? Que lo que dices, o sea, se ve así. No te creen, pues cuando estás hablando con una cámara, si estás pasa muchísimo, o sea, de una forma como juega o como corre alguien es su forma de ser en la vida, si es aguerrido, si es rápido. ¿sí? Así es, totalmente, ¿no? Y hasta ese tema que tú comentas se ve hasta en selecciones de países, ¿no? De que, oye, los brasileños juegan de una forma muy creativa, pero desordenada. Estos son más rudos, estos son más disciplinados, todo. Entonces esa parte refleja muchísimo. Sí. Hablando del tema, lo que es el propósito o el ADN de tuyo, el vincularlo con una empresa, ¿cómo lo proyectas o qué valores o ADN tú ves reflejado personalmente en tu empresa? Claro, para mí es muy importante la disciplina. Yo procuro mucho con mi equipo hacer ejercicio con ellos. Literal, no puedo decir, somos 40 actualmente en Guadalajara, Monterrey. No puedo convivir con todos como me gustaría, pero gente cercana de mi grupo, nos vamos cada 6 de la mañana, nos vamos a hacer ejercicio. Entonces para mí ese tipo de cosas llaman mucho, ¿no? Porque al final es mi esencia, porque es, oye, yo me levanto a las 5, hago esto, leo, intento trasladarlo. Yo sé que es parte de lo que he aprendido durante la empresa, no todas las personas son iguales. No. Ni voy a pedir que todos tengan la misma disciplina que yo tengo, cada quien se adapta a su forma, pero pues podemos tener valores compartidos. Es tu forma de ejercer el liderazgo también, así es. El ver que estás disciplinado y todo eso. Si tú pides lo mismo en tu empresa, pues es más probable que te lo den. Exacto. Toda esa parte. Sí. Me llama la atención que el equipo, pues, o sea, es un proyecto estudiantil que se volvió empresa, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo es este proyecto de pura gente joven? O sea, creo que normalmente las empresas pues, suelen tener como los seniors que ya están con una parte más posicionada, con más experiencia tal vez, y pues la parte joven que es la que innova y pues transforma la empresa. Pero aquí somos puros jóvenes, ¿cómo ha sido esta relación de pues, chavos, pero trabajando en una empresa de adultos? O sea, serio. O en un tema tan serio como las finanzas. Súper serio. Justo tuve un maestro que me ayudaba con temas legales en su momento. Él me decía, Fer, no te quites la barba. Babyface. Sí, porque se te quita la barba y te quita 5 años. Y en el negocio en el que estás tienes que... Entonces déjate la barba. Pero ya regresando a tu pregunta, pues ha sido un reto, ¿no? Sí. Yo también considero que estamos en una generación que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas pues que pueden mejorar, ¿no? Escuchaba, de hecho, hace poco una frase que decía, si tuviéramos la ética de trabajo que tuvieron nuestros padres, con todos los medios y todas las conexiones que tenemos actualmente, podríamos cambiar totalmente nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Entonces yo creo que es un área de oportunidad importante. Sí son chavos muy creativos, que al final el proceso de elección sí ha sido arduo, que de hecho Victoria es la que me ayuda con ese tema de analizar a las personas, toda esa parte, porque pues es una generación complicada, ¿no? Sí. Es la realidad, con muchos, como te digo, muchas cosas positivas, pero también muchas cosas que se tienen que ajustar. Entonces parte de, pues yo tengo ciertos valores, la empresa tiene que tener ciertos valores, también las personas que tienen que estar, pues no todos los valores 100%, pero sí valores compartidos y que no dañes a nadie, ¿no? Que es lo más importante. Entonces sí ha sido un reto, pero es una oportunidad única, ¿no? Porque al final, como lo que está viviendo México actualmente, ¿no? Vamos a tener la población, demográficamente vamos a tener la población joven más grande de toda nuestra historia, productiva. Entonces yo veo lo mismo en mi empresa, ¿no? Al final tenemos un diamante en bruto que podemos convertir a lo que nosotros queramos, ¿no? Y esa es la ventaja, es gente con energía, gente con nuevas ideas. Y sí tenemos gente ya mayor, de hecho en Monterrey el equipo son personas de más de 40 años. Y también es un reto, ¿no? O sea, al final, oye, ¿por qué mi director comercial mi jefe directo es un chavo? Es un chavo. Sí. Y al final, justo tu pregunta, ¿no? De la marca personal y toda esta parte de lo coherente que debes de ser, pues también tienes que reflejar esa parte con ellos, ¿no? Sí, claro. Empatar ideologías de años
de bastantes años está bien cabrón. O sea, de repente dentro de la empresa van a ser un mismo ideal, un mismo objetivo, y a lo mejor a ti te toca liderar un proyecto con alguien que a lo mejor podría ser tu papá. Totalmente. Y eso sí siento que puede llegar a ser complejo. Sí. Creo que esta parte de las generaciones jóvenes pues se ve reflejado porque ya no es como antes, como de nuestros papás, que ellos, por ejemplo, aspiraban a entrar a una empresa y hacer carrera y, bueno, una jubilación, ¿no? Eso sí siento que es un factor, pues tú que estás en la economía, que se ve reflejado en que las personas no tengan tanto compromiso con las empresas, simplemente es como un trabajo más. Entonces yo creo que lo que comentas, o sea, es muy importante inculcar tus valores para este equipo, ¿no? O sea, ¿tú qué herramientas como líder implementas en tu empresa para que todos los socios o los empleados se sientan parte de? Totalmente. Es un reto, completamente. Procuro el tema que te decía, hacer ejercicio con ellos, viajar con ellos, de dinámicas de la empresa donde, oye, vamos a un viaje, vamos a algún evento deportivo. Procuro siempre, que es una tarea importante, pues poder convivir con todos hasta cierto punto con sus gustos, ¿no? Sí. De que a tal persona le gusta el fútbol, vamos a conseguirle un partido de fútbol y yo acompaño. Por ejemplo, el tema comercial, procuro ir a presentarles yo una vez al mes un tema económico que está del momento. O sea, procuro tener mucha interacción con ellos, ¿no? De que no vean una separación de que Fernando es el director y yo estoy en comercial y nunca me ve, no sabe de mí, ¿no? Sí, que no hay una amistad, una relación, pues, o sea, de laboral. Exacto. Y con gente ya más cercana de área, pues busco hacer dinámicas cada 2 semanas de una situación donde nos integremos, ¿no? Sí. Tú creo que combinas dos partes que a lo mejor entre la sociedad o el mundo del deporte están un poco peleaditos. ¿Qué consejo podrías darles desde una perspectiva que viviste ambas partes a todos estos jóvenes que están creciendo en el mundo del fútbol, que comienzan a ganar sus primeros suelditos y que de repente se les va el camino con el dinero y todo esto? Tú que lo viviste desde adentro, cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo los podrías aconsejar ya como en la parte financiera. Claro, mira, el fútbol es muy bonito, pero al final es muy dinámico, ¿no? Hoy puedes estar ganando muy bien y en 2 años te tronaste la rodilla y ya no tienes nada, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que les puedo dar es no piensen que va a ser eterno esto. Sí. Tienen que empezar a buscar, oye, estoy obteniendo esto, ¿cómo puedo mantener este nivel de vida que tengo actualmente? Si en un año ya no puedo jugar fútbol por alguna situación de salud o porque el equipo me despidió, toda esta parte, ¿no? Sí. Porque justamente es lo que hablaba, los futbolistas ganan muy bien, sí, pero también hay que ser honestos, son 10 años de una carrera buena, si bien les va, sí, y después con eso tienen que sobrevivir toda su vida. En la línea del tiempo termina siendo poco. Sí, tienen que invertirlo. ¿Te tocó vivir alguna experiencia cercana de alguien que dijeras, híjole? Cercana. No jugué con él, pero me tocó el caso, por ejemplo, de la momia, del jugador de Pachuca, no se acuerdan, se tronó Julio Gómez, ¿no? Él, pues ¿se acuerdan cuando quedó campeón mundial? Sí, que estaba en la cúspide de... Te digo, no lo conozco, no tengo el placer, pero sí sé que al final él estaba posicionado para debutar, pues había sido campeón mundial y al día de hoy, si no me equivoco, juega en Estados Unidos en una 3ª, 4ª división, ¿no? Te digo, son azares del destino, pero el punto es justo cuando quizás era la persona que todo México vio en ese momento, sí, y que estaba en el foco de todos, era pues aprovechar ese tipo de situaciones, ¿no? Casi hasta ahorita que estamos hablando, ¿no? Redes sociales, toda esa parte, pues apalancarte de esos momentos también que la vida te pone una vez y darle, ¿no? Sí, este es el momento, o sea, creo que hay muy poca cultura en México sobre tanto inversiones y seguros, ¿no? O sea, seguros de gastos médicos, seguros de... Entonces creo que es muy importante educar a las personas sobre esta parte, ¿no? Sí. Me da curiosidad, la empresa Finéxitos pues actualmente ya está muy posicionada en muy poco tiempo, ¿no? Y es una empresa pues de inversiones, bueno, de educación financiera. Sí. ¿Cuál ha sido la estrategia o cómo ha sido su proceso de marketing para que tantas personas los conozcan y pues confíen en ustedes? Pues? Claro. Yo he enfocado mucho el tema de yo salir en redes sociales. Ajá. Y procurar que mi equipo, mis socios cercanos también salgan. Y dando valor, ¿no? Sí. Porque está muy padre las redes sociales, pero también dar contenido que te va a ayudar en tu vida también está padre, sí, ¿no? Está mejor todavía. Entonces nos interesa mucho esa parte, me gusta mucho, yo siempre he hablado con él, de hecho en la pandemia hacíamos lives de 1 hora, 2 horas, que son cosas que se fueron adaptando, pero en ocasiones lo que yo siempre les decía es, mira, con que una persona nos vea y le cambiamos la vida a esa persona, con eso me basta. Realmente a mí, pues si pueden ser miles, millones, qué mejor, porque al final creo que es un contenido que te va a ayudar.
pero si es una persona a la que me va a ver, yo voy a seguir grabando videos y voy a seguir haciendo esto porque a mí me cambió la educación en la vida y me gustaría que eso hiciera con alguien más, ¿no? No, y me gusta que lo llevas a tu vida, ¿no? O sea, cuando estuvo la Fórmula 1, pues por ahí ya lo seguimos. Sí, y vimos que estuviste grabando ahí con la gorra y todo. Sí. O sea, y se ve que estás comprometido con tu mensaje y con la educación hasta cuando estás en una recreación, ¿no? Sí, totalmente. Aprovechas. Sí, para mí la educación, como te dije, lo es todo y creo que es la única forma en que realmente vamos a crecer como país de una forma sostenible y con proyecciones muy buenas. Entonces, para mí ese es el mensaje que yo quiero dejar en el mundo, ¿no? Para mí, de hecho, mi sueño es crecer, tener la empresa más grande de México, del mundo, y después, primero Dios, si Dios me lo permite, pues dar clases, ¿no? Sí. Ese es mi sueño, literal. O sea, para mí el poder dar clases y enseñar algo, para mí lo es todo. Sí, yo comparto contigo Sí. eso. A mí también me gustaría ser maestro, o sea, tener mi empresa y al final dedicarme a dar clases, pero por un amor a la vocación, no por vivir de maestro. Exacto. Que la empresa te dé para... Sí, así compartir es. todo eso que no solo tú te ganaste, ¿no? A veces en la vida nos presenta situaciones en las que aprendemos, en las que ganamos profesionalismo, económicamente también, y creo que siempre esa parte de compartir es importante. No, y dicen que no hay mejor forma de aprender que enseñar. Ah, En el momento que tú enseñes, tienes que estar 100% seguro de lo que vas a decir porque te estás poniendo Reafirmas todo como una figura de autoridad intelectual en ese momento. Entonces sí tienes que estar bien sobre lo que Sí, totalmente. Oye, también otro de los temas que me causa mucha curiosidad en el tema financiero, todas estas empresas que se crearon, sobre todo aquí en Guadalajara, en torno a irregularidades financieras, prometiendo cosas que pues obviamente sabemos que más o menos, o sea, ¿cómo viviste tú este proceso y cómo Finexitus a lo mejor se apalancó con la credibilidad de todas estas empresas que surgieron de la nada, Claro. a lo mejor prometiendo cosas que no? ¿Y qué consejo les podrías dar a las personas que nos escuchan para detectar ese tipo de irregularidades en inversiones financieras? Claro. Eso que tú comentas, como tú bien dijiste, tronaron hace 2 años muchísimas empresas de buen capital, pero es algo que considero siempre va a estar, porque al final ese tipo de simplemente se van a adaptar y van a buscar una forma diferente de vender lo que están haciendo. Como cualquier lado. Sí, como cualquier negocio Como piramidal. cualquier negocio piramidal, se van a adaptar. Hoy venden inversiones, mañana venden viajes, entonces eso siempre va a existir. Y luego productos. Creo que la forma, como comentabas, con la educación, saber realmente de qué se trata el tema de inversiones. O sea, un dato que es muy directo, el inversionista más famoso de la historia, que es Warren Buffett, ha generado el 20% anual y en 20 años, ¿no? 20, 60 años, o sea, y es un rendimiento muy bueno. Porque tú habrías de ganar el 50, ¿no? Exacto. Sí. Y no te estoy diciendo que cada año ganó el 20, es en promedio, hay años donde perdió, ¿no? Entonces, al final, el tema de bolsa que en México, como ustedes decían, por ejemplo, hay un dato, ¿no? En México invierte menos del 5% de la población, en Estados Unidos invierte el 60%, ¿no? Que pues, hay diferencias económicas tremendas, pero al final te habla de que en México hay una cultura financiera rezagada que tenemos que impulsar, ¿no? Porque el tema de bolsa no nada más es, compro y adiós, no. Ayuda a crecer a las empresas en México, ¿no? Sí. Salen, levantan capital, empleos. Financiamiento para el crecimiento y desarrollo de startups, ¿no? Exacto, también. Sí, ese tema que justo acabo de ir a San Francisco, a Silicon Valley, y la cultura que ellos tienen es, oye, le metemos, si falla no pasa nada, y a lo que sigue, y en México es una cultura que nos falta, ¿no? Sí. Poder es una apostar. forma de diversificar también el portafolio. Claro, ¿no? sí, o sea, sí. decir, ¿sabes qué? Esto es de alto riesgo, esto es de bajo riesgo, y en Estados Unidos creo que esta parte del alto riesgo lo entienden muy bien y terminan ganando. Y como dices, yo creo que una parte que nunca había yo estado consciente, que es no solo el invertir para mí. El hecho de que yo invierta en la bolsa o invierta en capital en empresas emergentes, pues también va a generar más empleos, va a generar más inversión extranjera. Y esa parte creo que en Estados Unidos sí lo han implementado muy bien. Sí. Y sería muy importante aquí en México comenzar a tener ese chip, ¿no? Que nos cambia. Sí, ojalá se pudiera cambiar. Y regresando a tu pregunta de los fraudes, pues más que apalancarnos de esa idea, nosotros hace 3 años, justo con otra empresa, Aurex, somos un asesor regulado, que hay pocos en México hay alrededor de 100. Sí. Fue una regulación que tardamos un ratito, justo por la pandemia nos tardamos casi 2 años. Esta pandemia, ¿no? Que esta pandemia retrasó hasta parabrisas, ¿no? Pero sí, pues fue eso, buscar estar regulados, dar ese respaldo a las personas, a nuestros inversionistas. Oye, a mí la comisión me revisa y lo que te estoy ofreciendo es algo completamente real.
Y pues nada, o sea, la educación es lo que nos va a sacar adelante, detectar ese tipo de fraudes. Cualquier cosa que te digan que te pagan arriba del 2% mensual es una locura. Lo único que te puede dar un rendimiento así es una startup, y atínale a una startup que funcione, ¿no? Entonces, es un volado. Es un volado, pero vale la pena, ¿no? Sí. También es algo que tenemos que apoyar las startups. El Venture en México es algo que tenemos que impulsar. Muy bien. Esta empresa de Aurex, hasta el momento, ¿cómo se está acercando pues, a las personas? O sea, ¿cómo las personas pueden llegar a Aurex? ¿No? ¿Es por redes sociales? ¿Hay un sitio web? ¿Hay unas oficinas, un corporativo? Sí, fíjate, las oficinas tenemos en Guadalajara y en Monterrey. Ajá. Las dos son de Aurex, porque es la institución regulada la que puede pues, asesorar inversiones, invertir, toda esa parte, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mucho? Apalancarnos de Finexitus. Ok. ¿No? Finexitus fue un tema de educación financiera, cursos presenciales en línea, pero realmente el ingreso de Finexitus pues se basa en cursos, ¿no? Sí. Pero lo estamos utilizando para también mover a Aurex, ¿no? Sí, así que es un embudo, ¿no? Por ahí captas, o sea, confían en ti, les enseñas y pues ya dices, no solo enseñan, dame herramientas para que yo invierta. Así es, totalmente, y se lo dejas pues ahora sí que a las personas que ellos decidan, oye, yo me estoy poniendo como experto, ve si te parece bien. Y pues muchas personas, así inicié literal. Sí. O sea, en el salón de clases que yo les comentaba, pues al final yo ya tenía tiempo invirtiendo con el dinero de mi familia. Y pues ya cuando llegué a inversiones a la clase, pues ya tenía nociones, sabía de cómo se llama la bolsa de Brasil, de Argentina. Entonces todo el mundo como que me pusieron el foco y dijeron, oye, ¿por qué sabes tanto? Sí. De ahí se acercaron, de ahí cerraron mis primeros socios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cursos. Yo le di muchos cursos a personas de intercambio en la UP, personas de CUSEA, me iba a CUSEA a darles las clases. Y muchos de ellos son clientes actuales, ¿no? Sí. Entonces, para mí, por eso es tan importante para mí la educación, porque a mí me ha servido mucho enseñar, decirte cómo hacer las cosas y al final me buscan para que yo los ayude a hacerlo. Sí, porque vas a confiar en tu maestro, ¿no? Exacto, así es. Entonces, para mí eso es algo... Y realmente lo hago porque quiero que aprendan, ¿no? Sí, sí. Sí, final, no por un afán de venta, sino por compartir. Exacto. Y es una consecuencia. Exacto. Y creo que pues, el éxito, lo que hemos logrado actualmente en la empresa, se va basado en eso, en dar, pero sin esperar nada a cambio, y si cae, pues es porque realmente somos expertos y aquí puedes hacer las cosas bien, ¿no? Sí, creo que cuando una empresa tiene su propósito tan claro, el hecho de decir, sabes que primero yo quiero compartir, y la persona que dirige te dice, así sea uno, yo estoy convencida, pues creo que el mensaje es claro, sí. Y esto invita a más personas a integrarse, a conocer, a aprender, sobre todo a confiar, que es creo la parte más complicada de tu negocio, ¿no? El hecho de que alguien confíe su patrimonio en una empresa, pues está muy padre. Sí. Oye, ¿qué contenido consume alguien que se dedica a finanzas a este nivel, pues tanto de educación como de pues una empresa de inversiones? Me pregunto eso porque pues no es como cualquier cosa, o sea, creo que es alguien que tiene que estar empapado de geopolítica, sí. O sea, tienes que estar empapado de muchas cosas. ¿Qué usas, qué te entretiene tú, o sea, qué consumes para formarte? Mira, mi horario, que es algo que tuve de Pachuca, yo en Pachuca estuve en el internado y tenía un horario tipo, ¿no? Le llamaban, que te decían, oye, a esta hora te levantas, a esta hora te bañas, a esta hora casi vas al baño, ¿no? Literal era... Tienes 5 minutos aquí para ir al baño y si quieres, ¿no? Ya exacto. Entonces es algo que yo agarré para mi vida y yo literal tengo así mi calendario de que me levanto, me meto en agua fría, leo toda esta parte. Entonces tengo estructurado todos mis horarios, le llamo bloques. Entonces, de lo que tú me preguntabas, por ejemplo, yo en las mañanas lo que hago es, pues leo las noticias, las 5 noticias más importantes del día, me voy al ejercicio, tengo una persona que me filtra las noticias más importantes de México y de Estados Unidos, las vuelvo a leer, después me pongo a ver programas en Estados Unidos. Me gusta mucho el tema de análisis de Estados Unidos, ¿no? Okay. Porque sí considero que están más desarrollados en temas financieros. Sí. Pero de un año para la fecha sí me he metido más al tema de México, ¿no? Entender políticamente qué está pasando, económicamente qué está pasando. También, por ejemplo, para los reels que hacemos, pues tengo que leer, detectar qué creo que puede ser de valor para las personas y que puede tener impacto en redes sociales. Agarro ese reel y me ayudan a hacer un resumen y pues expresarlo, ¿no? Y ya en las noches camino y me pongo a ver videos de economía de españoles, ¿no? Ok, entonces estás Europa, Estados Unidos, México, es integral y todos los días. Ese es el día perfecto. Sí, obviamente tienes que tienes un podcast y no te dejaron ver. Exacto, por ejemplo, esta semana tenía 8 meses sin ver a mi familia, ¿no? Ajá. Y a pesar de que somos de Vallarta y tienen su casa, pues casi no los veo por el tema de chamba, ¿no? Me la paso en Monterrey, Guadalajara y pues ver a mamá después de 8 meses, entonces realmente pues me cambia la dinámica día a día, ¿no? Claro. Sí. De todos modos, aquí en la descripción hay que dejarles las principales, a lo mejor, fuentes o, sí, claro, periódicos que tú nos recomendarías para la gente que está muy metida en el tema de económica.
Entonces los ponemos ahí al final. Claro, 100%. Sí, sí. También quería preguntarte, fíjate, en esta parte del tema de finanzas, o sea, ¿cómo en una estructura, qué tanta rigidez o qué tanta disciplina puede tener una persona que está en el área financiera? ¿Y qué tanto tú puedes encaminarte a otros consumos, pues, otros consumos mediáticos? ¿Qué tanto consumes ocio y toda esta parte? ¿O rara vez? ¿En redes sociales directamente? Sí, en redes sociales. Sí, sigo de otros temas. Por Ajá. ejemplo, me gusta mucho ver temas de ventas, marketing. Sí. Pues al final me tengo que empapar de todo, ¿no? Sí. Tengo temas que, o sea, pero al final sí son temas de pues, seguir mejorándome como persona. Sí. Psicología del ser humano, toda esa parte me gusta mucho seguir ese tipo en TikTok, Instagram. Sí procuro seguir cosas que me den valor, eso sí. Y de hecho tengo silenciada a muchas personas. Sí, no, claro. Entonces sí, No, sí procuro. creo que para tener un panorama tan amplio de la web, no solo es finanzas, Sí, el tema de aprender política, como dice, psicología, es súper importante en todas las áreas. Acabo de escuchar una frase que dice, mira, la combinación que tú debes de tener como líder es carisma con conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque el carisma atrae, pero pues no puede ser puro carisma porque al final le tienes que ofrecer algo. Claro. Entonces el carisma atrae y después ya con conocimiento pues ya vendes lo que tienes que vender y fortaleces la carisma, comunicación. porque mucha gente que tiene mucho conocimiento y no tiene carisma y se queda pues, como detrás de cámaras, o sea. Exacto. Y algo que también quisiera platicar, el mundo de las finanzas y las inversiones es un tema que para muchos jóvenes pues lo mencionas y automáticamente se desconecta como política. Adiós, yo no entiendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es este proceso para alguien que quiere adentrarse en el mundo pues, de inversiones? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿tiene que ir a un banco? ¿Tiene que ir con una empresa? ¿Tiene que primero formarse en Finexitus? No sé. ¿Cuál es el proceso? Primero seguir a Finexitus. Primero seguir a Finexitus. Después, claro. les va a decir Fer. Claro. Yo creo que antes de invertir tienes que aprender. Ajá. O sea, no hay mejor situación que saber en qué estás invirtiendo. Porque es muy fácil, y clientes de nosotros, ¿no? De oye, pues te doy mi dinero y tú inviértelo, ¿no? Al final siempre es importante darles este contenido de que sepan en qué se está invirtiendo. De hecho, es parte de las dinámicas que tenemos, estas presentaciones con los clientes, socios, colaboradores. Expresarles qué se está haciendo con el capital, estamos invirtiendo en estas empresas por esto, esto y esto. No hay mayor riesgo que no saber en qué estás invirtiendo. Sí. Porque al final te puede ir bien y eres un genio. Y si te sale mal, ya no eres un genio, ¿no? Entonces tienes que aprender. Sale bien para volverlo a replicar, ¿cómo le haces? Exacto. Entonces sí, para mí lo principal es aprender y ya después buscar a un asesor de inversiones, una casa de bolsa, un banco, y ahora sí, si tú no tienes el tiempo para invertir, pues ahí sí te recomendaría buscar a alguien más que lo haga por ti, ¿no? Sí, y creo que siempre checar la fuente de quien estás viendo, ¿no? Porque ahorita que surgió, bueno, hace poco de la pandemia y todo esto, el mundo de las cripto, pues se volvió como todo un boom donde salió coach de cripto, o sea, como de todo. Sí. Y pues ahorita se está cayendo en esta parte. Entonces, creo que es muy importante aprender a identificar fuentes, ¿no? de información. Claro, sí, aprender a identificar fuentes y también, muy importante, entender lo que decía, en qué estás invirtiendo. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Alto riesgo. Por ejemplo, exacto, entender qué es, qué riesgo tiene y si estás dispuesto a correrlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo al día de hoy te puedo decir que yo nunca he comprado una cripto en mi vida, ¿no? Ajá. O sea, yo entiendo que es blockchain toda esta parte, pero yo no apoyo esa parte, ¿no? Pero tuvo un éxito, ¿no? Tuvo un éxito, sí, totalmente, ¿no? Y creo, y es algo que yo considero que en 10, 20 años puede ser o muy buena inversión o perdiste todo, ¿no? Sí. Entonces tendrías que ponerlo como una inversión de alto riesgo y casi pensar que si se va, tu vida no va, o sea, no se va a mover. Eso no sí es como una una apuesta. De vida. Eso es una apuesta. Es una apuesta tal cual. Sí. Mete el dinero que estás dispuesto a perder. Exacto, literal. Que digo, tampoco estoy cerrado a ese tipo de situaciones, siempre y cuando entiendas cuánto dinero vas a meter, cuál es el riesgo que tienes, toda esa parte. Sí, entender en qué lo estás invirtiendo. Así es. ¿Actualmente hay alguna inversión como más segura? O sea, como los CETES o sí, algo que se recomienda. Totalmente, pues por esencia pura, las inversiones más seguras del mundo son la deuda de los países, el bono de Estados Unidos, el de México, son los más cercanos que tenemos. También el de Japón es muy bueno. Obviamente el de México actualmente paga una tasa muy atractiva y pues la inversión más segura en México, ¿no? Sí. Entonces ahorita, por ejemplo, con todo el tema de la inflación, que el Banco Central tuvo que subir las tasas, pues es una muy buena inversión y es la tasa más alta en toda la historia, ¿no? Okay. Entonces ahorita invertir en CETES es muy buena idea. ¿Y es como, se recomienda tener un balance o sea, de que alto riesgo, CETES, o sea... ¿Cómo diversificarías o tú cómo diversificas tu portafolio? Yo lo primerito es ten tu fondo de emergencia.
2 meses de sueldo. Oye, si mañana me despiden o pasa algo, tengo que tener 2 meses seguro, ¿no? Eso es clave. Yo invertiré en CETES. De hecho, creo que ya a largo plazo es una muy buena inversión. Pero si tu objetivo es crecer el capital, pues sí es meterte en un tema de acciones, una cosa un poquito más agresiva, pero con un horizonte de inversión de 10, 20 años, ¿no? Sí, CETES tiene que ver más con como blindar el dinero contra la inflación. Exacto. Y ya, pero no te vas a hacer rico de CETES. No. O sea, simplemente cuidar tu dinero. Es cuidarte de que tu dinero no pierda poder adquisitivo con la inflación y es cortoplacista a mi parecer. Sí. Si es que tu objetivo es crecer el capital, ¿no? De hecho, acabo de escuchar de que tú creces tu capital haciendo inversiones chiquitas de alto riesgo y te mantienes con ese nivel de riqueza haciendo inversiones grandes con bajo riesgo. Eso está ahí muy bueno para tomarlo. ¿No? Sí. Creo que ese consejo está muy conciso. Sí. Está padre. Oye, ahorita con todo este tema creo que todos los mexicanos estamos viviendo una experiencia financiera un tanto diferente con comparativa al dólar. Sí. ¿Tú qué perspectiva tienes? ¿Si va a seguir creciendo el peso mexicano de forma general o es simplemente una devaluación del dólar? Del dólar. Yo considero que México va a vivir una etapa económica muy buena. Obviamente va a depender mucho del gobierno, los políticos que nos toque tener. Yo creo que hay personas muy capaces, pero México tiene que aprovechar esta oportunidad y los jóvenes y los emprendedores en este momento de verdad trabajar es la oportunidad de nuestra vida como país y como jóvenes, ¿no? Nunca en la historia, como contaba, hemos tenido una población tan joven productiva, que es la que más produce, la que más consume, y pues aparte le sumas todo el tema del nearshoring, que México está de moda, entonces es algo que tenemos que aprovechar. Entonces realmente yo me enfocaría en esa parte, ¿no? Ya México sí lo veo muy bien. El tema del dólar, yo antes era más alcista en el tipo de cambio. Creo que sí tiene que tener un reajuste natural. Creo que tampoco a México le conviene un dólar a 17 porque exportamos mucho y eso le está pegando a los exportadores. Para mí el dólar tiene que estar en 20, ¿no? Y creo que con las elecciones del siguiente año se va a ajustar a 20. Pero sí considero sí veo más estabilidad en México económica siempre y cuando se hagan bien las cosas desde el lado político, ¿no? Que es un tema ahí que pues al final hasta cierto punto es un punto y aparte, sí. Muy bien. Fíjate que esto que mencionas del dólar que conviene a México que a lo mejor se estabilice pues, en un precio por la cuestión de exportación, me hace mucho ruido porque pues, como mexicanos sí pensamos ahorita el superpeso nos conviene a todos y puede ser que realmente no. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esto? O sea, ya como más profundo. Claro, sí, totalmente. Pues mira, económicamente el país está diseñado para ser la fábrica de Estados Unidos. Nosotros exportamos mucho a Estados Unidos. Sí. Entonces, una moneda más fuerte que tengamos, somos menos atractivos, ¿no? Puede llegar un punto en que digamos, ¿sabes qué? Me conviene, a pesar de que la mano de obra es barata en México, me conviene más irme, es un ejemplo nada más, me conviene más irme a India porque su moneda es más débil. Sí. Entonces puedo comprar más producto en India y traerlo a Estados Unidos. Que pasa algo muy curioso, con toda esta reestructura comercial, las cadenas de suministro, pues curiosamente estamos pegados a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces México en ese sentido pues sí tiene hasta cierto margen de decir, oye, pues vendo más caro por el peso, pero pues estoy pegado y vas a tener cuando necesites la materia prima o los productos, ¿no? Sí. Pero la realidad, yo he hablado con varias personas que tienen tema de exportación, grandes, de aguacate, otro tipo de industrias, y sí les está pegando. Sí. Porque ellos invirtieron hace 5 o 10 años en pesos, con una proyección de ventas basada en dólares a 20, 22, y estando en 17, pues no están dando los números. Claro. Entonces ese es un punto bien clave. Toda la parte agrícola, toda la parte de materia prima. Exacto. El mismo turismo, ¿no? Nos traen dólares que ahora valen menos. Exacto, totalmente. Entonces sí, esa parte, por ejemplo, creo que es algo que se puede haber afectado en el corto plazo de manera importante, el tema del turismo, los hoteles, toda esta parte. Porque pues al final una cosa es hacer la materia prima y tenerla cerca y otra cosa es a dónde viajo y cuándo me voy a gastar, ¿no? Claro. Entonces México se hace menos atractivo en esa parte. Yo creo que la situación de la geopolítica actual, o sea, con pues, la guerra de Ucrania y todo esto, pues sí está afectando. Y también la parte de China, ¿no? Con la guerra fría que tiene ahorita Estados Unidos, pues ha hecho muy atractivo a México. Y sobre todo Monterrey, ¿no? Está siendo como que el parteaguas, la cara de México ante esto del nearshoring, ¿no? Sí, totalmente. Pues Samuel García mencionó esta semana que alrededor de ya ha firmado $25 mil millones en inversiones para Nuevo León, ¿no? Sí. Que eso es altísimo, es casi la inversión directa en México más grande de toda la historia, ¿no? Entonces realmente este semestre ha sido muy bueno para México en tema de inversiones y Nuevo León por excelencia porque está pegado, tiene industria,
Sí, toda hasta la mentalidad es manufactura. otra, ¿no? La mentalidad de los regios es muy, o sea, yo soy de Jalisco, pero sí noto y respeto la dinámica que tienen allá, ¿no? El regio es más empresarial, Jalisco es más familiar, que no está mal, pero para crecer también necesitas ciertos temas más institucionales, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, Nuevo León es el boom de México ahorita. Y aparte, pues todo México está recibiendo mucha inversión, hasta donde tengo entendido, China, ¿no? O sea, somos el país buena onda que nos llevamos bien con los que están peleados. Vénganse aquí a hacer negocios. Sí. Somos como el primo buena onda que se pegan entre ellos. Sí. Dile acá, pero Sí. nos está quedando. Sí, muchas empresas de China, como acaba de llegar la empresa de barras de acero más grande de China, se va a posicionar justamente en Nuevo León. Sí. No, Sí, o sea, todos los varios proveedores de Tesla pues también se tienen que unir acá. O sea, realmente México está siendo muy atractivo, ¿no? Que ahí entra otra disyuntiva, ¿no? Va a tener un impacto económico positivo en el corto plazo, pero ¿qué va a dejar en México? ¿Va a dejar mejores empleos? ¿Cómo va a afectar al medio ambiente? O sea, el gobierno, ¿qué les está pidiendo a estas empresas, no? Porque justamente lo hablaba con un socio de esa Sobre parte. todo el tema del medio ambiente, porque a lo mejor en el área profesional pues sí ayuda muchísimo en la formación de futuros, siempre y cuando no se los lleven después. Sí. Porque sí me ha tocado de platicar con varios amigos que están en empresas de automovilísticas y toda esta parte de tecnología chinas, que pues traen una estructura de negocios muy chingona, los preparan, todo el tiempo los están motivando, pero que en el largo plazo también ellos buscan, si te necesitas que en China te vienes. Totalmente. Y toda esta exportación de talentos, toda esta exportación de cerebros en México, creo que también es algo que tenemos que cuidar. Sí, totalmente. Justo en San Francisco hablé con un chavo que tiene una startup que lo que hace es preparar personas en México con temas de programación, semiconductores, y les consigue chamba en Estados Unidos con empresas de allá. ¿Remota o...? Remota, sí. Tiene otro término, no lo recuerdo ahorita, es una especie como nearshoring, pero es como trabajo cercano. No recuerdo, pero sí, es algo así. Sí. Y es una ventaja porque al final también estás en la misma zona horaria, varias situaciones así, ¿no? Sí, pues es que vi por ahí un video que México está destinado a ser potencia mundial si la corrupción no lo arruina, ¿no? Que ha sido pues el coco, porque tenemos la materia prima, tenemos la cercanía, las potencias, o sea, está muy fuerte esa parte, ¿no? México tiene la oportunidad de su historia, literal. Estamos ahorita caminando. No la desperdimos. No hay que cagarla. Sí. Oye, Fer, pues ya para cerrar, nos gustaría muchísimo hacerte una pregunta en modo de cierre. Claro. Nos dio muchísimo gusto nos compartiste datos súper valiosos, dado desde, creo que tu perfil está muy chingón porque, como te decía, la educación viene desde chico. Y si desde niño le decimos a un niño que la mayoría de los niños quiere ser futbolistas, que deben de cuidar esta parte financiera, que deben de cuidar en la segunda carrera, que deben de cuidar toda esta parte de estructura de empresa, a lo mejor, yo creo que tu opinión es muy valiosa, ¿no? Gracias. Bueno, tomando este tema de niño, si hoy nos topáramos a este Fer, futbolista, o sea, te lo topas, ¿qué crees que pensaría de ti? Este niño Fernando de a lo mejor 11 años, güey, que está empezando, y que te ve ahora ya, cabrón, como una impresota, ¿qué pensarías de Fer? No había plan B. ¿De qué quedamos? Sí, no, te equivocas, nada, te creas. No. ¿Qué pensaría ese Fer? Qué buena pregunta. Creo que al final estamos logrando el objetivo que él quería, que es trascender. No, y estás trascendiendo en un chingo de gente. Créeme que estás trascendiendo en un chingo de gente por tu forma de comunicar, por tu forma de cómo se está llevando una empresa, de cómo lo transmites, porque nosotros que no estamos tan involucrados en la parte financiera, la expresas de una forma bien clarita, con principios, con valores, porque esto se presta mucho, hay muchos por ahí charlatanos, Sí, se presta mucho a la sinceridad, y creo que la forma como compartes, como te muestras auténtico, pues está muy chingón. O sea, nos dio mucho gusto tenerte aquí, nos da mucho gusto tener gente tan preparada, gente tan valiosa y gente tan real, gente que comunica, que tiene un mensaje. Nos dio neta mucho gusto tirar esta charlita, que sea una hora, pero muy padre, ¿no? No, muchísimas gracias por la oportunidad.
No, gracias y pues felicidades a ese pequeño Fer que trascendió. Gracias. Muchas gracias. Este fue un episodio más de Neófitos, el podcast. Si lo están viendo en YouTube, los invito a escucharlo en Spotify. Y si lo están escuchando en Spotify, vayan a verlo en YouTube. No sé si quieras dar las redes sociales de Finexitus y Aurex, ya para despedirnos. Si Sí, por ahí. Claro que sí. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube. Finexitus y Aurex Capital. Ahí síganlo, la neta tiene un muy buen contenido y también pues ya en tema de inversiones para que comiencen a mover esos pesos. ¿Sale? Un gusto, nos vemos. Nos vemos.